Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. ¿Me va a quitar frío? ¿Me gusta el calor? ¿No había entrado el calor? El Espíritu Santo nos envuelve, ¿verdad? Pues vamos a seguir navegando en la palabra. ¿A quién le encanta navegar en la palabra? A mí me encanta. De verdad que cada día me monto en Cristo Jesús en la barca y cada día me gusta más meterme más hacia adentro. Antes me daba miedo, pero en Cristo Jesús cada día vamos más y más hacia adentro. Recordaba el pasaje de cuando ellos llevaban todos los días pescando y no pescaban nada, ¿recordáis? Y vino Jesús y los volvió hacia atrás y le dijo, volver a echar la red a la derecha. ¿Y qué pasó? Que no podían cargarla ni meterlo dentro de la barca de lo que pesaba. Los frutos que tenemos en Cristo Jesús. El mismo camino. Uno sin Cristo y otro con Cristo Jesús. ¿Verdad? Por eso sabemos el cristiano que los frutos los tenemos en Él. Y sin Él, pues no pescamos nada. Dice la palabra que fuera de Él nada somos. Que no llevamos frutos en nosotros mismos. Pero el que permanece en Cristo Jesús sí lleva frutos. Y lleva un fruto abundante, ¿verdad? Por eso vamos a seguir con la dirección de la iglesia, con estos estudios. Pero vamos a recordar que mañana hay discipulado. Que mañana tenemos el discipulado de evangelismo, que va a empezar en mi casa. ¿Vale? Nos vamos a estar yo, los hermanos, el pastor nos va a acompañar para bendecir la reunión, para que tomemos un nuevo avance y podamos seguir cada día más jugando más adentro. Un cristiano que no se mueve, ¿qué es? Un aburrido. Un aburrido. Sí, porque la palabra nos enseña que todo lo que hay arriba es una semejanza de lo que hay abajo. ¿Verdad? Fíjate que somos el espectáculo de Los Ángeles y allí está el mejor gran hermano. Seguramente hay un pantallón muy grande y están mirando cada uno de nuestras vidas, pero hay alguno que dirá, uy, qué hombre más aburrido, no hace nada para Dios, o qué sierva más aburrida, no hace nada para Dios. Por eso es tiempo de que la palabra nos active y empezar a hacer cositas para Dios, ¿verdad? Dios no nos va a seguir mucho, no nos va a seguir que nos vayamos a ganar naciones, sino primeramente que ganemos la tierra en la cual nos sembró, ¿verdad? Porque de aquí me van a irme a predicarle a Barcelona, a Madrid, si yo tengo que ganar Marbella, tengo que ganar mi casa, tengo que ganar mi familia, ¿verdad? Ya con eso hay un buen trabajo, ¿verdad? Por eso tenemos que alinearnos a la mente de Dios para no errar. Pues el enemigo se disfraza y es ángel de luz, un imitador, ¿verdad? De las cosas de Dios. Y a veces nos mete en la cabeza que yo estoy haciendo las funciones de Dios, pero no las estoy haciendo, ¿verdad? Es más, el mismo vino a descubrirlo y vino a descubrirlo a su mismo pueblo, ¿verdad? Y dice, yo vine a barrer y a barrer mi casa primero. Porque yo voy a barrer el mundo entero, pero voy a empezar primero por mi casa. ¿Verdad? Y empezó a decirle escribas, hipócritas, fariseos, ¿verdad? Las cosas que le llamó Jesús, ¿verdad? Y que no tenían fruto ni siquiera de Abraham. Pues si creyerais en Abraham, las cosas Abraham no haríais. Pero como soy de vuestro padre el diablo, las cosas de Satanás hacéis. ¿Tú crees que el enemigo puede crear? El enemigo no crea, porque el que crea, el creador es Dios. Pero sí constituye el corazón. Hay gente en el mundo que está perdida, no tiene conocimiento, pero hay gente que la palabra, pues la interpreta de una
y no viene a sanar, sino que viene a destruir. Y eso es lo que hacían los judíos, ¿verdad? A través de la palabra que hacían, matar, destruir. Ponían losas tan pesadas en la vida. Yo me imagino mi vida en aquella época con los errores que hemos cometido, ¿verdad? Yo no creo que hubiera pasado ni de la pubertad. En los tiempos de la ley, ¿verdad? Nos hubieran sacado ahí en medio de la plaza y hoy, menos mal que Cristo Jesús derramó el mejor vino para este tiempo, donde estamos todos sumergidos en su gracia. Pero la gracia de Dios para reformarnos, para cambiar, ¿verdad? Por eso vamos a seguir a estos estudios que estamos en fiestas a Jehová. Fiestas a Jehová, que tenía el primer punto, la fiesta de los panes sin levadura. El punto A era primero se celebra la Pascua, el punto B, 7 días comían pan sin levadura. El punto C era para recordar la salida de Cristo y el punto D, ninguno se presenta con las manos vacías. El versículo de introducción es en Éxodo 23, 14, 22 y dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardará 7 días, comerán los panes sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo del mes David, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor Jehová, ¿verdad? No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. La primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre, ¿verdad? Este pasaje nos habla de ¿qué? De 3 fiestas. ¿Cuáles son? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. 3 fiestas que deben de estar en el corazón de un cristiano, por los favores que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura, somos porque hemos sido redimidos y redimidos del pecado, ¿verdad? La fiesta de la siega, ¿qué es? ¿Qué es una siega? La siega es cuando estoy recogiendo, ¿verdad? Qué bonito es cuando mi vida se está transformando en Cristo Jesús y empiezo a recoger lo que yo no imaginaba que iba a recoger en la otra vida, teniendo una paternidad diferente, porque antes ¿quién nos paternizaba? Pues si yo no estaba en Cristo Jesús, que dice la palabra, estaba con el otro, ¿verdad? La fiesta de la siega es porque nos dio semilla y una vida nueva. Y la fiesta de la cosecha, que es cuando ya recojo bendiciones, cuando veo mi vida que va cambiando, que va prosperando, es por los frutos que cosechamos en él. Los frutos nuevos que adquirimos siempre en una vida nueva en Cristo Jesús. Esta fiesta es muy importante en el pueblo de Dios y se divide en 3 puntos. Uno, porque se reconocía a Dios y a los que estaban bajo su cobertura, ¿verdad? La manifestación de Dios, ¿a quién era? Para los que estaban siempre en su casa. La manifestación de Dios para los que estamos hoy aquí. Segundo punto es porque se veía la manifestación de Dios en aquellos en los que en él confía, ¿verdad que sí? Que tú ya vas viendo en el hermano y en la hermana la manifestación de Dios, cómo sus vidas se van cambiando, cómo sus vidas se van transformando. Antes tenía la cara pálida y ella ya tiene la cara más rojita, más coloradita, ¿verdad? Se ve el gozo del Señor, ¿verdad? Y el punto 3, porque es ahí donde se daba culto a Dios, la reunión congregacional, ¿verdad? Se reunían todos en un solo nombre. Y ahora veamos por qué Moisés fue al faraón. Lo primero que vemos que un cristiano debe hacer contra los opresores de la vida es siempre ir en nombre de Cristo y decirle, como dijo Moisés, deja salir al pueblo de Cristo.
suelta esta vida, no te pertenece, ¿verdad? Y ese es el evangelismo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos que tener ese carácter. Moisés, tartamudo, ¿verdad? Con Aarón al lado, ¿verdad? Con miedo, pero tuvo una cosa muy bella Moisés, que pudo haber heredado todas las cosas de Satanás y aborreció todo ese reinado y aborreció toda esa riqueza por tal de ganar conocimiento del Hijo de Dios. Y es ahí cuando ganó las mayores riquezas, permaneciendo en Cristo. Y el poder no lo tenía cuando tenía una autoridad en aquel gobierno, sino él tenía una autoridad en sí cuando iba en el nombre de Dios, ¿verdad? Que se presenta delante de un reinado solo, un hombre, y le dice a ese enemigo, que hoy es de Satanás, la figura del faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Qué autoridad se levantaría dentro de él para poder decir eso cuando un día tuvo que salir corriendo, verdad? Porque cuando estamos sometidos a unas autoridades que no pertenecen a Dios, tú cometes un error que hace esconderte, salir corriendo, ¿verdad? Pero sin embargo, tuvo 40 años en un desierto siendo procesado, teniendo una intimidad con Dios, y ahí es cuando se levanta esa zarza, y es cuando él recibe un llamado, y encima el llamado, yo me imagino no lo que pensaba, yo creía que el Señor me iba a montar para allá, y ahora me va a hacer ir a donde yo me he ido corriendo. No puedo irme para allá, ¿verdad? Y Dios, no, tú vas a ir para adelante, tú vas a ir a tus temores, porque el que tú tenías es el que tiene que agarrar mi pueblo, y ese es el que vamos a desechar. Un día estuvo en ti, pero hoy estoy yo contigo, y vamos a ir a liberar a ese pueblo, ¿verdad? Por eso, esa es la vida del cristiano. Primero recibimos a Cristo, somos liberados nosotros, pero después va a venir la salsa en nuestra vida, que es cuando recibimos el llamado, y vamos a tener que confrontar aquellos miedos que un día tuvimos en nosotros. Por eso, el otro día hablaba yo con el pastor, estábamos en la oficina, y hablamos sobre la libertad en Cristo Jesús. ¿Ha visto personas que han sido liberadas de algo, sin embargo tienen miedo de acercarse a eso? Y dicen porque voy a volver a caer, porque voy a volver a cometer lo mismo. Sin embargo, Jesús dice que nos mandó en medio del lobo y que no nos podría sacar del mundo porque en el mundo estamos, ¿verdad? Estamos rodeados de pecado, de gente que hace mal. Pero nosotros marcamos la diferencia y pasamos de muerte a vida, entra la verdad en nosotros y somos diferentes. Y ese es el poder de Cristo, que las cosas que antes hacía, ahora no las hago, ¿verdad? Y esa es la manifestación que Cristo está en tu vida. Y tú ya no temes, ¿verdad? Ni temes que lo que antes te seducía, ahora no te seduce. Lo que antes quería, ya no te atrae. ¿Por qué? Porque la verdad te reveló que nada de esas cosas te traía cosas buenas a tu vida. Si te sigue gustando aquello que tú hacías antes, porque la verdad todavía no llega a tu vida. Porque lo sigues viendo atractivo. Cuando tú sigues viendo atractivo el pecado, no vas a cambiarlo. Porque te sigue satisfaciendo que tu carnalidad. ¿Verdad? Y nosotros no quiere eso el Señor, porque si no, ¿qué autoridad tendríamos a la hora de decirle a un hermano? ¿Verdad? Que nos llenamos muy pronto la boca, Dios me sacó de esto, Dios me sacó de otro, Dios me sacó, pero todavía mi corazón no está transformado ni cambiado. Más vale que no salgas todavía a evangelizar. Te quedas en tu sitio, sigas recibiendo de la palabra, a ver si Dios hace la obra en nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a seguir creyendo que nosotros todos los que estamos aquí somos transformados por el poder del Espíritu Santo y ya tenemos la autoridad de poder decirle al enemigo, deja salir al pueblo de Dios. Y tenemos que saber que el Hijo de Dios tenemos esa autoridad. Porque hay gente que si no se entera que ya está revestido de Cristo Jesús, nunca vas a ejercer esa autoridad. Todavía te sigue dando miedo al enemigo, ¿verdad?
Seguimos huyendo en vez de decirle al niño, oye, un día te vi así de grande, pero cuando recibí la verdad te vi debajo de mis pies. ¿Verdad? Ya no la montaña no era tan grande, sino ya que Jesús me dijo que está debajo de mis pies y está para pisarle que en la cabeza. ¿Verdad? Vamos a ver cómo es la autoridad que tenía Moisés, ¿verdad? Éxodo 5 del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deje a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y le deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí vemos que el faraón, el mundo, no conoce a Dios. No tiene temor a Dios. No conoce las consecuencias que acarrea el cristiano si no hace fiesta a Jehová. Él no la conoce. El pueblo de Dios sí sabía las consecuencias que tiene si él no hace fiesta a Jehová. No conoce las consecuencias que acarrea aquellos que no dejan salir al pueblo de Dios. Ni a sus vidas propias. ¿Verdad que el faraón no quería dejar salir al pueblo? El faraón, por mucho que le hablaba en el nombre de Dios, él no quería dejar ni se paraba a meditar en el nombre de qué Dios viene ese hombre, porque el Dios de Israel era conocido en toda la tierra, ¿verdad? Pero claro, como hubo 400 años de esclavitud, donde el fuego y la pasión de Dios se había apagado en su pueblo, que es difícil cuando tú no tienes una lumbrera en tu casa ni mientas el nombre de Dios, ese apagón sigue habiendo, crea un declive en tu vida que no conoce ni tus hijos al Señor. Pero es porque tú no lo proclamas y no tienes una antorcha puesta en tu casa, ¿verdad? Pasará tanto el ruido que quizás entre tu grupito, porque los judíos siendo esclavos seguramente hablarían de Dios, pero la antorcha en ellos estaba apagada, perdieron la fe, ¿verdad? Ellos querían ser como eran las otras naciones y tener un rey como tenían las otras naciones, ¿verdad? Ofensivo para Dios, ¿verdad? Cuando era un pueblo genuino, ningún pueblo había como el pueblo de Dios, un solo Dios que los señoreaba y los guiaba, ¿verdad? Y todos los demás paganos con 20.000 dioses, 20.000 idolatrías, supersticiones, contiendas, guerra, ¿verdad? Perdidos. Y nosotros, en aquella época, deseamos lo que piden ellos, ¿verdad? Como deseamos aquello que no hizo, están en esclavitud. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado lo que desea, porque muchas veces cuando deseamos cositas del mundo, o sea, como los demás del mundo, ¿qué nos sucede? Como habló el pastor el domingo. Nos atrofia la mente y nos deja nuestras propias concupiscencias. Y nos deja enredados ahí y encima nos deja hasta para el fin del juicio. Porque vino la verdad a tu vida y la despreciaste y la desechaste. Pero nosotros no somos de eso, ¿verdad? Nosotros somos de los que queremos adquirir las cosas de Dios, los que vamos a obedecer a Dios, y los que siempre vamos a hacer fiesta a Dios porque reconocemos la grandeza que ha hecho el Señor en nuestra vida, ¿verdad? El pastor nos habló en Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia y la verdad, ¿verdad? ¿Qué es detener la justicia y la verdad? Que te entre la palabra por aquí y te salga por aquí. Eso es detener. Después nos habló en Romanos 1, 28, y
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. Por eso cuando nosotros insistimos en un mismo tema y nuestra vida no cambia y te están señalando siempre el mismo hecho, al final tú vas a terminar, no vas a terminar donde estuviste, ¿eh? Eso sería esta misericordia. La palabra nos enseña que vas a terminar 7 veces peor de donde estuviste. Porque despreciaste la verdad. Porque despreciaste la sangre del unigénito Hijo de Dios en tu vida. Porque no tuviste en cuenta a Dios. Y tuviste una mente reprobada. ¿Verdad? Este mensaje es fulminante, tanto para la vida del cristiano, tanto para la vida del faraón y su pueblo. Cuando viene y dice, oye, estás despreciando la verdad, ¿verdad? Porque si él hubiera entrado en consideración, el faraón, no hubiera sucedido tantas cosas, ¿verdad? Pero era un hombre cabezón. Y a veces dentro del pueblo de Dios hay personas cabezones y cabezones. Y Dios le manda una plaga. Y te manda una situación en tu casa. Y te manda una situación en tu vida. Y dices tú, de un día para otro yo estaba ayer aquí y hoy he perdido a mi casa, perdí mi trabajo, estoy con una depresión, perdí mi familia, perdí mi hogar, estoy en la calle. De un día para otro, ¿verdad? Es doloroso que mande una plaga, después nos quita la plaga, nos da otra oportunidad, ¿verdad? Porque él decía aquí, dile a tu Dios que quite esto, ¿verdad? Pero después volvía a endurecer otra vez su corazón, ¿verdad? Y otra plaga. Y lo endurecía otra vez y otra plaga. Pero llega el día que dice, el Señor es grande en misericordia. Tardo para la ira, pero viene la ira. Y cuando viene la ira de Dios, ya no hay consecuencia. Es más, endurece el corazón de la persona que tiene al lado, que no va a tener misericordia contigo. Porque tú no estás peleando con carne y sangre, tú no estás peleando con el jefe de tu trabajo, no estás peleando con tu marido, no estás peleando con tu mujer, estás peleando contra el mismo Dios. Y cuando ya endurece el corazón que tiene al lado, ¿qué pasa? Que vamos de cabeza ya. Y el faraón se metió de cabeza. ¿Verdad? Él fue con su ejército detrás del pueblo, ¿verdad? Perdió, ¿qué perdió? ¿Cuántas cosas perdió ese hombre? Perdió un pueblo, perdió un ejército, perdió carruajes, caballos, perdió sus primogénitos. Un día hablaremos de esa primogenitura. Pero qué bello para nosotros, que dice que Dios nos encontró. Dios, el Dios de los hebreos, nos encontró. Estuvimos en la esclavitud un tiempo, pero clamamos y Dios nos encuentra. Y no porque no nos viera, sino que nos dirigimos a Él en aquel día. Dice que la opresión fue tan fuerte que ese día todos unidos aclamaron al Señor y el Señor los oyó. Ahí los encontró. ¿Verdad? ¿Cuántas veces puede pasar eso en la vida del cristiano? Que el Señor te va oprimiendo hasta que abramos la boca. Tú no abres la boca y no te escucha. Dios no encuentra. Aquellos que no se dirigen a Él, no miran. Él mira a su pueblo. Y clamé y Él me respondió. Y tuve miedo y Él estuvo ahí. Y en mi aflicción clamé, levanté mis manos a Jehová y Él me respondió. Y eso dice la palabra. Pero aquellos que no claman es porque no tienen gobierno, no tienen cabeza. Y si no tienes cabeza, pues Él te deja hasta que el día que tu aflicción o tu problema te haga abrir la boca.
Y ellos, por la dureza que tuvieron allí en Egipto en aquel tiempo, se le apretaron sus cadenas. ¿Y qué sucedió? Que ese día se clamaron. Y ahí fueron encontrados. Nosotros fuimos encontrados en Cristo Jesús de esta manera. Nuestras cadenas eran tan duras y nuestra servidumbre se puso tan pesada en nuestras vidas y el pecado nos dominaba, que nos llevó a las profundidades en nuestra vida, nos llevó a sitios muy oscuros, hasta que un día tuvimos que clamar a un Dios que antes no habíamos conocido, ¿verdad? Pero yo no conocía al Dios que conozco ahora, ¿verdad? A mí me enseñaban un Dios que estaba metido dentro de una iglesia, crucificado en una cruz, pero no me conocían al Dios que anda y anda conmigo. No me presentaron al Dios que habita dentro de mí. No me presentaron su palabra, su doctrina, que me ayudó a abrir los ojos y fue mi mejor prolirio para poder ver la verdad. Para poderme dar cuenta que el primer monstruo que había constituido era el que había dentro de mí y yo tenía que vencer. Ya no veía yo los gigantes en otros sitios, sino veía el gigante que estaba dentro de mí, que quería dominarme y llevarme a aquellos lugares donde quiere llevarnos, donde quiere llevar el infierno, ¿verdad? El llevarnos pisoteando, ¿verdad? Hasta que un día la palabra me dijo que yo no le pertenecía, que yo no tenía que obedecer a este corazón malo y perverso, sino que yo tenía un padre y una paternidad, un padre que me estaba buscando desde que nací. Y aquel día clamé y abrí la boca y ese día vino dentro mío, ¿verdad? Por igual que por cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin Dios, sin clamar a Él, estamos perdidos. Estamos solo ante los opresores. Pero una vez encontrado, no hay vuelta atrás. Debemos de salir a hacer la fiesta a Jehová. ¿Qué sería del cristiano que no sale? ¿Qué es del cristiano que no hace fiesta? ¿Qué es del cristiano que no se consagra? Pues ya lo dijo Moisés. El que no haga fiesta vendrá sobre su vida peste y espada. Si tú ves a alguien que lo está pasando mal y es cristiano, es porque no está saliendo a hacer fiestas a Jehová. Por eso le viene a su vida peste y espada. Cuando veas a un cristiano caído, que regrese a la casa, que regrese a la congregación, que regrese a aquellas fiestas que nuestro Señor nos demandó, para que salgamos de este mundo, que salgamos de esta sociedad y hagamos fiestas y reuniones en Cristo Jesús. Verás cómo tu vida cambia y esa espada se aparta de ti, ¿verdad? Pero ¿para qué son estas fiestas? ¿Y para qué nos reunimos? Dice en Levítico 23, 37 y 38 que son reuniones santas. Perdona, perdón. Levítico 23, del 37 al 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros Dios, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Ofrendas encendidas son hechos, el aquí, el ahora, delante de Dios, en la reunión de los santos. Ya no puedo traer nada, ya no puedo traer un cordero, ya no puedo traer un palomino, ya no puedo traer nada que le agrade a Dios. Solo puedo traer una libación, un derramamiento, una libación que es amor. Porque hoy nada es por imposición, ¿verdad? Yo te puedo decir a ti, te puedo dar una orden, te puedo decir, oye, tú me tienes que regalar plantas todos los días a las 12 de la mañana. Y tú dices, oye, yo he cogido un ministerio y vas con gozo, ¿verdad? Y lo estás haciendo. Pero llega un momento que te coge días no tan buenos, días no tan malos, ¿verdad? Hoy tenía que hacer esto y hoy tengo que ir a las 12 porque tengo una orden. Y a veces la orden es como la ley antigua,
que era por orden, y el orden a veces podía causar en mí una aflicción o un peso. Pero hoy por libación, hoy por gracia, hoy por amor a Cristo, ya no hay peso. ¿Verdad? Que bello es que salga de una persona regalando. Y dice tú, ¿se lo dijiste? ¿Se lo regalaste? Y dice, no, ni se lo dije, ni se lo regalé. Salió de su corazón. Tener siempre la casa de Jehová limpia y hermosa. Eso es libación. Derramamiento de vino, agua y aceite. Jacob lo hizo después de su visita a Betel, ¿verdad? Casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Que vimos esas cadenas como bajan ángeles y suben. Hoy tenemos esa libación nosotros, podemos ver la casa de Dios, la puerta del cielo, podemos estar en Betel, porque estamos pisando suelo celeste. Y el Espíritu Santo nos revela todo porque es el que sube y baja y nos da el conocimiento de todo lo que está arriba, nos da a conocer aquí abajo, ¿verdad? Libación es gratitud, amor, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, un favor no merecido, que es por gracia, ¿verdad? Hoy no puedo hacer nada, no puedo traer nada al Señor que le agrade nada más que un corazón dispuesto. Una vida derramada a los pies de Cristo. ¿Qué es una vida derramada? Que yo no hago ya lo que quisiera hacer, sino lo que Cristo me ordena hacer. ¿Verdad? Él derramó un amor por mí, por ti, entregando a su Hijo unigénito. Ahí se demuestra el amor que Él sintió por cada uno de nosotros. Él nos escatimó. Dios nos escatimó. Nosotros escatimamos. Hicimos hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿Verdad? Tenemos que a veces recordar ese momento y ese sacrificio o meditar un poco. Como dice aquella palabra que dice, ¿qué es el hombre para ti, para que tú no ames tanto, Señor? Entregarte a tu Hijo unigénito para que todo aquel que tiene en él tu vida y vida eterna. ¿Por qué quisiste tú reconciliarnos contigo, mi Señor, si somos duros de servir? Pero Él nos creó a su imagen y semejanza. Él sabe que no es nuestra naturaleza, sino que estamos equivocados, que está la serpiente más astuta y nos engañó y metió cosas en nuestro corazón. Pero hay una fuente y un poder que el enemigo nunca va a poder controlar porque no lo tiene en sí mismo. ¿Sabes cuál es? El amor. Y el Señor pensaría, por aquí quizás lo imite. Por allí lo imite, ¿verdad? Porque incluso se levantarán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no harán las funciones de Dios, sino harán las funciones del enemigo. Es muy astuto, es un imitador, pero una cosa que no puede imitar es el amor. Por eso dice, si tuviera fe, te moviera y trasladara esta montaña, si tuviera esperanza, pero el amor, ahí eso no es inimitable. Aparte, los frutos del otro es todo lo contrario. Es matar, es destruir, es entorpecer la obra de Dios. Y entorpecer la obra de Dios no aquí en su casa, sino entorpecer la obra de Dios de los que están en su casa, para que no lleguen a adquirir las bendiciones que tiene Dios en su vida. Por eso, muchas veces, pues estorban. Y empieza a meterte cositas en la cabeza que no provienen de Dios. Tenemos que derramar los dones en su casa, no fuera, ya que algunos creyentes no quieren ordenar disciplina ni sumisión a la voz de Dios ni a sus mandamientos. Primero su casa y ahí me doy del todo y luego los demás. Yo no puedo irme a ganar naciones cuando yo no quiero una doctrina, porque entonces el enemigo todavía está dentro de mí. Porque yo no hago lo que Cristo quiere, sino sigo con la naturaleza del pueblo pagano que vine, que es ser rebelde,
No quiero un orden, no quiero una disciplina y no quiero que me digan nada. En Gálatas 6, 9 y 11 dice hacer el bien, pero primeramente ¿con quién? Con la familia y la familia de la fe. Pero si invertimos el orden, ¿tú crees que a Dios le agrada eso? Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a ser el señalador de cómo tú caminas. Si yo camino en rebeldía, en desorden, a todo el que le predique yo le estoy enseñando a caminar de esa manera. Le estoy enseñando a que no se congregue. Siempre estoy diciendo Dios está en todos lados. Y Dios te escucha y siempre hago un hombre, pero nunca tengo la raíz de Cristo, que es invitar a aquellos que están perdidos a que cojan doctrina y palabra de Dios donde se da, que es en su casa. ¿Verdad? Porque tú cuando vas al mundo, ¿qué haces? Tú le puedes decir, le puedes dar un mensaje de salvación. Es como si yo te digo a ti, tú puedes ser un maestro, puedes ser un buen mecánico, puedes ser una buena ingeniera, pero no te digo no debes de hacerlo y estudiarlo, ¿verdad? Solo un momento. Te he querido engordar ese día, te toca la espalda, pero nunca te di las herramientas para que llegaras a hacerlo. Y a veces podemos ser así. Por eso Dios quiere que nos ordenemos. Eso de mostrarle mi amor y no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Demostrar mis votos, mis promesas, lo que le dije. Mírame, hoy estoy aquí, mírame, sigo permaneciendo en ti, sigo permaneciendo en tu palabra, hoy estoy aquí. Haz conmigo tú lo que desees. Ayúdame a que tu palabra siga penetrando en mi vida para que no salga la raíz de donde yo vengo, de ese pueblo pagano, ¿verdad? Porque yo fui injertado en la vid verdadera. No la vid verdadera fue injertada en mí, sino yo fui injertado en la vid verdadera para coger y adquirir un carácter. ¿Verdad? Dios no se va a acomodar a mí, sino yo me tengo que acomodar a Dios, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de las cosas materiales que Él me da para mi sostén. Y me refiero de corazón, porque Dios no es un ladrón para quitarnos y robarnos. Pero verdad que a veces hay atadura en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo que sabe, porque Él sabe que son necesarias para nuestra vida, como el trabajo, el dinero, la prosperidad, dando también en su casa con las ofrendas, diezmos, primicias, ofrendas de amor. Por amor a su casa, ya que Dios quiere que su casa sea sostenida siempre por sus hijos, sea sostenida por ti, por mí. Eso de mostrar siempre con hechos mi amor. Ya que en aquella época yo tenía que preparar cocer el pan, tenía que tener un trabajo, y hoy nada más que puedo demostrarle mi libación, mi amor, con hechos. Con una actitud del cristiano, de que sus obras, de su casa, vaya bien, y no por imposición, sino por amor, por lo que hacemos, porque creemos en su obra. ¿Cómo vemos eso? En Lucas 7, 36 al 47, dice que Jesús entra en el hogar de Simón el fariseo, ¿verdad? Y dice a partir del 44, igual con la mujer le dijo, Simón, ¿le puede decir esto también a nosotros? Dice, Simón, ve a esta mujer, entré en su casa y no me diste agua ni para mis pies, ni estás regando mis pies con lágrimas, ni lo has enjuagado con tus cabellos. No me diste besos, majestad, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungites mi cabeza con aceite, majestad ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque a muchos amo, mas aquel que se le ha perdonado poco ama. El que ama, el que se entrega. Dice la palabra, y lo dice Jesús en este pasaje, muchos pecados le son perdonados, pero el que no amó mucho, el que no se dio, ¿qué dice? Que sus pecados son perdonados pocos. Por eso nunca vengamos a Jesús con las manos vacías.
siempre trae algo. Porque los que Jesús entra en su vida de verdad no tienen esa raíz. Dice que le lava los pies, consuelo y descanso a los que sirven en la casa de Jehová, que es lo que podemos hacer hoy. No se derraman como esa mujer a sus pies, no enjuagan a Cristo con sus cabellos, figura de Nazareno. Nazareno es las personas apartadas al Señor, aman sus caminos. Templo santo y obra de Dios, la que está establecida aquí en esta casa y en Marbella, porque nos reunimos en su nombre, ¿verdad? Y aquí el santo es Él, el que está aquí el primero, y nosotros, ¿verdad? Lo que nos unge, los que tienen libaciones de amor, que es derramar aceite en el altar, aquellos que no quieren, aquellos que no derraman aceite, que no hacen libaciones, son aquellos que dicen en este pasaje que encima son perdonados de poco. Y eso me recuerda a mí que por poco fuiste perdonado, pocos frutos da. Entonces me está diciendo que yo puedo estar permaneciendo y viendo a la pecadora darse, entregarse, y yo no hago nada, porque todavía hay raíz de pecado en mi vida, porque he sido perdonado de poco, porque hay una actitud en mi vida que no la estoy entregando a los pies de Cristo Jesús, y por eso no me voy a poder dar. Pero cuando viene Cristo a confrontar y ver el corazón de aquel hombre Simón, le dice la verdad: oye, no vas a salir de esa situación y porque estás amando poco. ¿Y por qué estás amando poco? Porque todavía estás juzgando y porque todavía estás obrando mal. ¿Verdad? Vemos al último que llegó y nada más que vemos tu pecado. Este fue un borracho. Este fue una prostituta. Este fue un indigente, pero yo soy el santo y la santa de allí. Porque yo no tuve, oye, ese pecador, esa pecadora, me lava mis pies, se entrega en su casa, me unge, sigue mi camino, y de ti que has hecho. Que entré y nada me has dado. Entré a tu vida y no te derrama. Échate clorino en los ojos porque todavía hay enfermedad dentro de ti. Dice: por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. O sea, por ellos amó mucho, sus muchos pecados le fueron perdonados. Más aquel quien se le perdona poco ama. Pero aquel que se le perdonó de poco ama. Ahí vemos que ese hombre todavía tenía pecado oculto, porque todavía no han sido liberados del todo. Aman a Jesús, aman sus casas, aman al templo de Dios. Es aquí donde nos tenemos que dar. Hoy no está el templo andante que era Jesucristo. Hoy está el templo afirmado en cada casa, en cada congregación, donde nos reunimos como cuerpo en Cristo Jesús. Hoy aquí donde puedo derramar sus pies, donde puedo llorar, donde puedo darme a Cristo Jesús. Es una libación. No me vayas a contar que estás esperando que venga Cristo Jesús, porque es aquí y es ahora donde yo debo hacerlo. Y amo, y cuando reconozco a Cristo Jesús en la vida, cuando yo hago la obra de Cristo Jesús, estoy amando a Cristo Jesús. Cuando yo amo sus caminos, estoy amando a Cristo Jesús. En Mateo 25, del 35 al 46, Mateo 25, del 35 al 46 dice: porque tuvo hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y visitaste, y estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Verdad? ¿Alguna vez pensado eso? Porque dice que esto lo hicieron aquellos que visitaron a mis hermanos, dice Jesús.
Y cuando yo reconocí que yo estoy visitando a un hermano de Jesús, estoy recibiendo una bendición porque lo estoy diciendo como el mismo Jesús. Y lo he hecho, el favor que yo he hecho, lo he hecho con la genealogía de Jesús a la vida. Pero cuando yo no reconozco la genealogía de Jesús y no hay estos frutos en mí, no voy a recibir nunca una bendición de Jesús. Pero cuando la he hecho y la he ejecutado, se va a recordar en esta tierra y en los cielos cuando yo esté delante de Jesús. Que fui a verte, fui a visitarte. Y lo hice con uno de tus hermanos. ¿Verdad? Pero dice que cuando yo no hago esto, por lo cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos, más aquello, a mí me lo hiciste. Pero cuando no lo hago, dice la palabra: apártate de mí, malditos, al fuego eterno que preparé para el diablo y para sus ángeles. Por eso es hora de tener frutos en Cristo Jesús, para que esto no suceda en mi vida. Es como Marta, turbada y afanada, y María guardó la mejor parte. Hoy estoy aquí, en el momento de que esté sentada conmigo, no en otros caseros. Pero a veces hacemos lo contrario. Cuando tengo que estar en la reunión de Jesús, quiero hacer lo otro. Y cuando estoy en mi casa y no tengo nada que hacer, quiero que se haga el culto para mí. Y necesito de la palabra y tengo un desorden en mi vida, porque no he cogido la mejor parte. La mejor parte es el aquí, el ahora y la reunión de Jesucristo, como cuerpo, ¿verdad? Ya estoy viendo la iglesia crecer. Amén. Porque todos amamos el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Yo creo que tú lo amas, yo creo que yo lo amo. Porque Dios nunca viene a señalar y a condenar a su pueblo, sino que quiere decirnos: ámame y ámame de verdad. Estoy esperando algo más de ti. Está esperando algo más de mí. Y son hechos de realidad, ¿verdad? Todo lo demás es mentira. Él estableció hoy la iglesia y tenemos que estar preparados para llegar a esa altura, como iglesia y cuerpo de Cristo. Yo espero que yo nos estemos dando. ¿Cómo me doy? Yendo a la fiesta. A la fiesta sin levadura. Unas tortas no fermentadas o panes sin levadura. En Éxodo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás de los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes David. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Si tú saliste de Egipto, tú no puedes presentarte a la fiesta de los panes con las manos vacías. Tú no puedes presentarte a la fiesta de Cristo Jesús viendo sido liberado y conocimiento de la verdad sin ningún fruto de agradecimiento, sin ninguna entrega a los caminos de nuestro Señor Jesús. La fiesta de la Pascua se celebra el día 14 del mes Nisan. Y es de la torta sin levadura o pan del 15 al 21. Pero como estaban tan justas, porque eran seguidas, siempre se le decía a la una y la otra la fiesta que de la Pascua. Pero nosotros vamos siempre a dividir una de otra para sacar la mayor esencia de lo que pertenece una y lo que nos quiere decir la otra, porque sabemos que el Antiguo Testamento es una figura del que tenía que venir y todas aquellas fiestas nos están hablando del que hoy está con nosotros, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Cristo Jesús come pan sin levadura, ¿verdad? ¿Tú quieres comer pan sin levadura? Pero tenemos que imaginarnos aquel día. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino pasamos al Nuevo Testamento. Y tenemos que imaginarnos cómo Jesús dice, aquí
discípulo, ve a casa de aquel hombre y dile que es muy necesario participar. Dile que mi día está cerca. ¿Verdad? Los discípulos llegan aquí a la casa y le dicen, pastor, es que el día de Jesús está cerca, podemos preparar fiesta aquí en tu casa. Y ahora él dice el hombre que sí, acepta, y imaginemos que aquí están los 12 apóstoles. ¿Verdad? Y, por ejemplo, Mario, por ejemplo. Tú imagínate, porque necesitamos todos los personajes. Necesitamos a Jesús, necesitamos el lugar, la casa, la fiesta. Y tú imagínate que yo tengo un plato aquí, ¿vale? Vale. Y tú vienes y coges un pedazo de pan, ¿vale? Y te lo llevas. Entonces ya tenemos los apóstoles, tenemos la casa ese día y nos vamos a sentar a comer una gran mesa, ¿vale? Y ahora vamos a definir en qué parte somos nosotros cada uno. Dice en Mateo 26, 17 al 29, que es la institución de la Santa Cena, dice: el primer día de la fiesta de panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para comer la Pascua? Y le digo: y a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice. ¿Cuándo tú puedes decirle a una persona el maestro dice? Alguien que reciba al maestro como Señor. Y Jesús sabía que allí había alguien que iba a obedecer la voz de su Señor. El tiempo está cerca. Y en tu caso celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon ¿qué? La Pascua. Aquella fiesta que era judía. Pero con un sentido muy diferente, como lo celebramos los judíos. Porque los judíos siguen viviendo en la sombra de la palabra, porque no había llegado la verdad ni la revelación de la palabra, que era Cristo Jesús a su vida. Siguen viendo el pan y el pan sin levadura, siguen viendo la sangre del Cordero en sus disteles cuando salieron de Egipto, pero no veían al Salvador hecho en ese pasaje, ¿verdad? No veían a Cristo que era el pan, y no veían la sangre del Cordero, que es el sacrificio por amor que hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comió dijo: de cierto que uno de vosotros me va a entregar. Y entretecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: yo soy, Señor. Y entonces el Señor respondió y le dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, este es el que me va a entregar. Ahí tenemos a Mari. Mario, por favor. No vamos a hacer apóstoles por Jesús. Hoy te tocó. Él mete la mano en el plato, es el que nos va a entregar. Pero, al que nos digamos, esa misma situación pasó en el tiempo de Cristo. Estuvo el pan, que era el cuerpo de Cristo, estuvo el cordero, donde se imaginó otro dintel para que pasara la muerte, pero también estaba allí Judas, que era el faraón, ¿verdad? La imposición. El que quería entregar y matar a un pueblo. ¿Verdad? Sigamos leyendo. A la verdad el Hijo del Hombre me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre en cuando el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entrega, dijo: yo soy maestro, y le digo: tú lo has dicho. Mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, y tomad la copa que habiendo dado gracias les dio y diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, ya tenemos allí a Judas, echarle un ojo que no se escape.
Pero es bueno que hagamos la representación para que veamos que Jesús participó de aquella cena, pero participó de una forma muy diferente. Por eso dice cristianos todavía, es que aquella fiesta es del Antiguo Testamento. Todo del Antiguo Testamento. Pero tú tienes que mirarlo de una forma muy diferente. Porque ahora nada es por imposición. Hoy, el día de la cosecha, el día de la recogida, el día de Cristo Jesús, la Pascua, se sigue celebrando. Pero aquí dentro, en nuestros corazones, seguimos participando cada día y haciendo memoria de ese sacrificio. Ellos lo hicieron saliendo del faraón y nosotros saliendo de las manos del enemigo. Porque si yo no hubiera recibido a Cristo en mi vida, yo hubiera seguido la esclavitud del faraón, ¿verdad? Y por eso tenemos que hacer fiesta. Y mirar con el gloririo que nos hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús es muy simbólico incluso a la hora del vino. Porque el judío dice, no, el judío no tomaba vino con alcohol. Yo te digo, el vino tomaba vino con alcohol porque era fermentado en odre. Y no solamente fermentado, sino que el judío tomaba una parte y 3 de agua. Eso simboliza que había una pequeña misericordia, pero había 3 de ley. El agua en aquella, por eso dice Jesús fue bautizado en agua, pero aquí el que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni de sacarle los pies de los zapatos, os bautizará en espíritu y en verdad. Necesito agua, necesito una parte de ley, de norma, pero necesito la gracia y el perdón, la misericordia, y necesito el espíritu para poder ver de una manera muy diferente que no pudieron ver ellos. Porque cuando Jesús, aquellos discípulos que iban con Juan, le recriminaban a Jesús, dice Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y él le dijo, oye, no puedes, mira, cuando está el esposo cuando están los invitados con el novio, no es momento de ayunar. Sin embargo, ellos siguen tradiciones que judías, porque no estaban viendo el nuevo vino que se iba a derramar. Pero Jesús le dijo, oye, ¿acaso se puede echar un vino nuevo en uno de los viejos? Y dice, ¿no fermentaría y reventaría el vino nuevo, el odre viejo? Por eso un vino nuevo se echa en un odre nuevo para cuando fermente, que es el gozo de la salvación, que es la borrachera del Espíritu Santo, que nosotros tenemos, los que hemos conocido la verdad, podemos retener el vino nuevo. Y no estoy tanto que si esto del viejo y del nuevo, sino que estoy en una posición elevada, viendo la grandeza del Señor y lo que está haciendo en la obra de nuestra vida, ¿verdad? Aquí hemos visto en todo este pasaje, hemos visto al faraón, hemos visto al enemigo. Aquí está, en aquel tiempo se hizo la mesa, también con el pueblo de Dios, como se hace, nosotros lo hacemos cada final de mes, ¿verdad? Ahí seguimos teniendo victoria y seguimos recordando esa paz. Pero ya de una manera muy diferente, ¿verdad? Recordamos que Él vino por mí, que Él me encontró y tengo la salvación por medio de Él. En Éxodo 5, de 1 al 3, dice Moisés y Aarón ante el faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deje de mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros la peste o espada. ¿Por qué Moisés dice que haremos fiesta 3 días y que tú tienes que dejar de salir al pueblo con sacrificio? Que hoy nosotros sabemos que el pueblo de Egipto tuvieron que cruzar un desierto 40 años por la dureza de su corazón, pero la tierra prometida estaba dentro a los 3 días. Por eso sabemos
que tenemos que echarnos muchas veces clorino en la palabra, en los ojos, para entender la revelación de la palabra, para saber que nosotros siempre hemos estado a 3 días de la verdad. Y si a veces no la adquirimos, es porque seguimos caminando en un desierto por la dureza de nuestro corazón. Seguimos viendo imposiciones y leyes que hoy no existen, porque hoy lo hacemos todo en su casa por gratitud y por amor a Cristo Jesús, ¿verdad? Los que han participado han creído en esta fiesta, los que han salido, los que saben que es un mandato del Señor hacer fiesta a Jehová, ya no vendrán esas espadas y esas pestes que hemos visto en estos pasajes, sino que sus vidas han sido cambiadas y han entendido que yo cuando salgo, un detalle que dijo Moisés, que es la figura del tiempo de ahora, es que Faraón deja salir al pueblo, pero no solo deja salir a ellos, sino deja salir el ganado con ellos. El ganado era fruto de sacrificio delante de mi Señor, el cual me liberó, y tengo que hacer fiesta al Señor. Y eso Pascua existe hoy, y aquel sacrificio donde yo salgo a la fiesta de 3 días, porque hoy estoy liberado por la sangre de Jesucristo, esa fiesta no puede ir vacía tampoco, sino que yo siempre tengo que entregar libaciones, algo a mi Señor, para que esa fiesta se haga realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque Moisés no permitió que el pueblo saliera con las manos vacías. Jesús no permitió en tu vida que tú salieras con las manos vacías, porque te llenó de dones, te llenó de amor, te llenó de atributos que están dentro de ti para que te derramen en su altar y en su casa. ¿Verdad? Dice en las fiestas anuales de Deuteronomio 16:1: guardaréis el mes de David, o sea, el Nisan, y harás Pascua a Jehová, Dios, porque en el mes de David te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto. Y nos sacó de noche. ¿Por qué el Señor nos sacó de noche? Nos sacó de noche para que entendiéramos la figura que es hoy. A ti y a mí, cuando nos sacó Cristo, nos sacó de noche. De noche figuras de nuestro peor momento, de nuestra oscuridad, de nuestra esclavitud. Dios vino a nuestra vida en nuestro peor momento, cuando el enemigo nos tenía esclavos, cuando no nos deja ni dormir, pero que nos encontró este camino hoy aquí, no para su ministerio. Una cosa muy curiosa, que el egipcio en aquel tiempo dice que mató a los primogénitos. ¿Saben qué matan a los primogénitos? Una vez escuché a un hermano, una hermana, que le estaban predicando a otra persona, y le decía: porque tú has visto que Dios mató a los egipcios y yo ya no hay egipcio. Le digo: no. Yo pensaba dentro de mí: no, egipcios hay. Es como si te vas a Huelva, a que Huelva hay los de Huelva, y aquí hay malagueños, y allí y los de Huelva, pues si te vas a Egipto, también están los egipcios, pero sí mató una cabeza, pues mató a todos los primogénitos, y todos los soldados fueron matados allí. En los egipcios existe lo que cortó la raíz de la matanza a los cristianos del pueblo. Porque la primogenitura de los sacerdotes, los que tenían que seguir el mandato de Dios, por eso los primogénitos del pueblo de Dios quedaron vivos, resguardados bajo la sangre de Cristo, que somos los sacerdotes, que hoy estamos aquí. Pero el enemigo fue vencido su cabeza. Y por la sangre de nuestro Señor Jesús, el enemigo cortado su cabeza y toda raíz. Por eso nos tenemos que levantar como ese pueblo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando iba Pablo y quería los hijos de Seba, que tenía 7 hijos, hizo un sacerdote de los judíos. Los hijos se habían criado en esa forma de vivir y que pensaban que esa unción tenían ellos, querían la misma unción que tenía Pablo, pero sin embargo, cuando se enfrentaron a aquel demonio, ¿qué le pasó?
Sus vestiduras fueron rotas, fueron desnudos y fueron pisoteados y pegados. Pero en Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, vemos que el enemigo dice: yo conozco a Cristo Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. No habían recibido el don de Cristo, no habían recibido a Cristo Jesús en su vida. Pero nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. El diablo no puede quitarnos las vestiduras porque tenemos vestiduras sacerdotales. Ellos no tenían esas vestiduras sacerdotales. Nosotros estamos, por eso le digo Jesús, es aquí el mayor sacerdocio. Ninguno de antes, ni el levítico, ni el arónico, en ninguno perfeccionó. Pero es aquí el sacerdocio perfecto, en Cristo Jesús. Padre, como tú y yo somos uno, hazlo uno en nosotros. Y hoy somos uno en Cristo Jesús. Cuando tú empiezas a ver con esa claridad, empezarás a coger el reino del enemigo y pisotearle los pies a la cabeza. Porque tú tienes una vestidura que lo único que tienes que hacer es poder verla y visualizarla para levantarte del poderoso nombre del Señor y no salir corriendo y sin ropa. Cuando sales corriendo y sin ropa es porque todavía quieres dones, pero no quieres vestidura. Y eso es imposible. Primero hay que coger vestidura, que es ser nazareno, que es ser una persona apartada y apartada para Dios. Para eso nos pasó él de muerte a vida. Y ahí es cuando los enemigos van a saber la ropa que tú llevas. Y es cuando te van a reconocer. Pero a veces vemos el hermano, vemos la hermana, que ora y sanan, cáncer, sana todo, pero mi vida está desordenada y ahora voy a la casa de alguien y oro y nada sucede porque el enemigo se está riendo de mí. Porque he tenido los dones del hermano de la hermana, pero no quiero los sacrificios ni la libación, derramarme en la casa del Señor. Y esto no funciona así. Los dones del Señor no se compran. No los puedes adquirir de ninguna manera. Solamente haciéndote vaso. Y el que se hace vaso, Dios ahí, se derrama. ¿Y se derrama para qué? ¿Para su propio beneficio? Se derrama para el beneficio de los demás. ¿Verdad? Dice, porque yo recibí del Señor en 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y tomó: tomad y comed, este es mi cuerpo, que vosotros partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, este nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Él no hizo ser ese pan, hoy en día no hizo ser esa levadura. El Señor quiere, en estos estudios, hay personas que como copa que somos, hay personas que comen de nosotros. Por eso Jesús nos vistió tanto de su carácter y su forma, que nos dijo: he aquí, come tú y sígueme. Y me hizo semejanza a su camino, y que yo debería de morir por amor a otras personas. Y que yo debería ser un pan, no por mí mismo, sino porque yo ya pertenezco al cuerpo de Jesús, y los frutos que yo tengo que dar son los de Jesús. Y el pan que yo tengo que vender es el sacrificio de Jesús, que es el evangelio. Y de anunciar la Pascua hasta el día que nuestro Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias, hermanos. Dice un pasaje que nosotros tenemos que tener
que no entre en tu vida el no reconocer la grandeza de Dios que está haciendo en este tiempo, de tener limitaciones por la ley que todavía pueden haber en ti y en vez de vivir en la gracia en el mejor vino, y decirle al Señor que yo quiero ser ese perfume y no dejarme endeudar ni dejarme manchar por este sistema mundo del cual tú ya nos has sacado, ¿verdad? Celebremos paso en Cristo Jesús dentro de nuestro corazón. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta tarde. Y decimos tu bendito nombre, Señor, y la obra que estás haciendo tú en nuestra vida, Padre. Sigue enseñándonos tu verdad. Sigue llenándonos de conocimiento para ver tu gloria en cada uno de nosotros. Y vístenos, Padre, como uno tuyo, para glorificarte y honrarte aquí en esta tierra. Te lo pedimos en el Santísimo nombre. En tu Hijo Jesús.